Hola a todos, soy Ismael García Villarejo con la producción de José Jiménez y la realización de Gabriel García Guío. Esto es Finanzas.com. Inversores, Álvaro y yo os estábamos esperando. Bienvenido, Álvaro, Centro de Noticias de Finanzas.com. Muchas gracias, feliz año. Feliz año, Álvaro. Álvaro Antón es Country Head de Aberdeen en España. Álvaro, hoy la actualidad del día nos obliga a hablar casi de la ESG, aunque sabes que también tenemos un portal y un canal específico para la ESG, que es Social Investor, pero la actualidad manda. Tenemos la dimisión abrupta del presidente de Credit Suisse. ¿Abrupta o no tan abrupta? Porque después del histórico de las veces que ha salido, ¿no?, en los últimos meses en prensa por cuestiones ajenas a Credit Suisse, pues nos hace llevar a que tenemos ahí una mala gestión de manual de la G de la ESG, de gobernanza, ¿verdad? Bueno, pues un Boris Johnson, un Djokovic saltándose varias veces la normativa de confinamientos, usando aviones de la compañía para fines absolutamente personales. Y tenemos, sin embargo, a la comunidad inversora, Álvaro, diciendo que, bueno, que su presencia era la motivación por la que invertían y que si no está él, pues si no está Horta Osorio ahora, ¿por qué razón tienen para invertir en Credit Suisse? Álvaro, desde tu perspectiva, ¿tan importante es para los inversores la presencia de un presidente, de una figura en concreto, de un liderazgo concreto, aunque ésta sea cuestionable por razones como las que estamos hablando? Bueno, yo creo que el liderazgo es indiscutible. El liderazgo es indiscutible y hay una serie de líderes que están ahí en la comunidad inversora. Sin embargo, en el caso de Credit Suisse hemos tenido grandes líderes. Ahora hablaré de Credit Suisse, pero hemos tenido grandes líderes. Amancio Ortega, Emilio Botín, Ignacio Galán. Todos estos son grandes líderes españoles o han sido grandes líderes españoles y han ido dando pasos o transición, sucesión, bien sea a familia o bien sea a directivos expertos y formados. Pero los líderes son indiscutibles, son los que hacen la idea, son los que conocen la idea, son los que conocen el mercado y son los que disrupten completamente. Todos los líderes están ahí. Si nos vamos al caso de Horta Osorio en concreto y en el caso de Credit Suisse, hombre, yo creo que a día de hoy el problema es que los líderes tienen que ser algo más que líderes. Tienen que ser líderes, no solo tienen que ser líderes, sino parecer líderes. Y hoy para parecer un líder tienes que ser ESG. Tienes que pasar el Omicron, pasártelo en tu casa confinado. Tienes que, además, tienes todas las herramientas para hacerlo. Y bueno, Horta Osorio había tenido demasiados papeles y estaba comprando demasiadas papeletas para decirle a todo, no solo a la comunidad inversora, sino a sus empleados, que él estaba por encima del bien y del mal, como le ha pasado a Boris Johnson o como le ha pasado a Djokovic. Y al final la historia es que la G hoy es tan importante, la ESG es tan importante, que es que no nos damos cuenta, pero somos la primera generación que conocemos los problemas que tenemos y somos la última para solucionarlo. Entonces, la gente se ha tomado muy en serio la gobernanza dentro de las compañías, el parecer ESG, y hay que cumplirlo. Y Horta Osorio ya no solo viene del caso Santander, sino que con todos los temas de Credit Suisse ha sido muy fuerte. Y estoy seguro que Credit Suisse podrá encontrar a un líder tan bueno como Horta Osorio y que cumpla con todas las normativas ESG que nos pide a día de hoy la comunidad de inversora. Porque, ya digo, o sea, el COVID y la situación que tenemos es que es una de las mayores desgracias que ha pasado por nuestras vidas y tenemos que solucionarla. Comentas que la ESG es crítica. Entiendo que es una de las preocupaciones que persigues y que sigues durante ya hace tiempo que nos conocemos, ¿verdad? Pero ¿está todavía la ESG dentro del manual de riesgos, el mal uso de la ESG dentro del manual de riesgos que te preocupa, Álvaro? Vamos, absolutamente. Yo creo que hay que ser ese manual de riesgos, cada vez hay que gestionarlo más. Hay que combinarlo más, es que es una cosa que nos está pidiendo el mundo, nos está pidiendo esta pandemia y tenemos que ser mucho más flexibles de lo que hemos sido hasta ahora. Tenemos que convivir mejor, tenemos que... ¿Cuál es la palabra esa que combina la vida familiar y la personal? Sí. No, lo diré, seguimos. Lo diremos, ¿no? Pero al final
tenemos que unificar mucho más la vida porque, oye, hay la entrada de la mujer al mundo laboral, que ya no es ningún secreto para nadie, que está ahí Álvaro, completamente... Conciliación. Ahora, tenemos que conciliar muchísimo más y tenemos que funcionar de esa forma. Entonces, estar fuera de la ESG es no estar. Y además, las gestoras lo que vamos a hacer es que aquella compañía que no quiera ser ESG, que no quiera tener un buen corporate governance, que sepas el 40% de los casos que se votan, que llegan a la Junta de Accionistas, a las Juntas Generales de Accionistas, el 40-45% de los casos están fundamentados en temas de gobierno corporativo. O sea, la G, cómo está estructurado el consejo, qué decisiones se toman en el consejo, cómo se toman las decisiones del consejo, el sueldo del consejo, todo lo que es relacionado con la dirección de la compañía equipara o absorbe más del 50% de los casos que importan a las gestoras, a los accionistas y al mundo inversor en general, con lo cual esa G es que no, esa parte de G, esa parte de management no puede ser obviada a día de hoy por nadie. Pero Álvaro, antes citabas Galán. Hemos visto también que los accionistas de Iberdrola no han penalizado cuestiones de G también en Iberdrola, como es el caso Villarejo. Nos están diciendo los inversores que quizá la salida de Horta Osorio les quita una razón por la que invertir en Credit Suisse. Esto nos deja ver las debilidades de la ESG, que se está aplicando, pero se está distribuyendo, se está exigiendo, como hacéis algunas gestoras, pero no cala suficiente dentro de la comunidad inversora hasta el punto de que se premien otras cosas, cuando hay claros conflictos de G en algunos comités ejecutivos. Yo la verdad es que el caso de Galán en concreto no podría entrar, porque además está pendiente de juicio, etcétera, etcétera. Entonces tampoco querría entrar mucho más. Pero lo que yo sí he visto en Galán y lo que sí he visto en Iberdrola es una continuidad de management, un management que ha estado ahí, que ya no es Galán, que es su director general, que es su director jurídico, que es su director de operaciones, que es su director de real estate, que es su director... O sea, hay una estabilidad absoluta en Iberdrola y que no solo es una persona. Yo creo que Iberdrola, dentro de las energéticas españolas, es una energética que ha roto el mercado en el sentido de que ha comprado compañías donde nadie se pensaba que se podían comprar las compañías y ha multiplicado por 10 o por 20 su capitalización bursátil en los últimos 10 años. El caso Villarejo evidentemente tiene una parte de conflicto, pero como digo, está en juicio y eso lo tendrá que determinar un juez. Pero ahí lo que estamos obviando, en el caso Credit Suisse estamos hablando de una sola persona que llega y que puede poner un management u otro, y sin embargo en el caso de Galán lo que yo juzgo en este caso casi desde el punto de vista de Álvaro Antón y no tanto de Aberdeen, es esa estructura de management que ha sido estable, que ha sido fiel y que han completamente innovado en el mercado eléctrico mundial. Entonces yo creo que Galán, si a la hora de juzgar los pros y los contras los miras y los juzgas, pues oye, a lo mejor te sale que no solo ha sido el mayor líder energético mundial, sino que además, porque creo que no hay otro como él, sino que además su management y todo lo que le rodea siempre ha estado fiel a esas decisiones, a ese plan de negocio, que al final es lo que compramos las gestoras. Es un plan de negocio a largo plazo que sea creíble, que esté fundamentado y que vaya a generar retorno a los accionistas. Yo creo que en el caso de Horta Osorio es una persona que llega nuevo a Credit Suisse y no tiene tanta potencia como lo que tiene una estructura y un buque que ya ha zarpado y que lleva zarpando mucho tiempo. Álvaro, de todos los cisnes negros, si es que se pueden considerar cisnes negros, porque al final ya nos dejan de sorprender, ¿no? Pero de todos los elementos que están sucediendo en las últimas semanas, por ejemplo, eclosión de Omicron, los nuevos datos de inflación, ¿cuál es dentro de tu mapa de riesgos el que más os preocupa, el que más tiempo os lleva en Aberdeen para gestionar o intentar minimizarlo? Pues fíjate, Omicron y COVID han tenido la gran preponderancia todo el año pasado y este año también, pero ya no es el que más nos preocupa. Ahora mismo nosotros lo fundamentamos, si me dejas decir tres, claro, lo voy a fundamentar en tres, que son las tres Is, que son la inflación, los tipos de interés y la incertidumbre. Y a esto me atrevería a añadirle una cuarta, que es lo que comentan muchísimo los gestores, las diferentes burbujas
que se están creando en ciertas partes, en ciertos paquetes de activos. No podría hablar de una burbuja única de renta fija, ni una burbuja única de renta variable, ni una burbuja de stocks tecnológicos, no. Yo creo que hablaría un poco también de las burbujas, pero son esos tipos de interés, la inflación, lo que más a día de hoy, lo que más nos preocupa, y cómo está la gestión de la deuda de los diferentes países y de los diferentes ahorradores. Los abordamos poco a poco, a ver si nos da tiempo. Muy bien. Empezamos por la inflación. ¿La veis? ¿Compartís, por ejemplo, el análisis del presidente del Bundesbank que avisa de que no será tan transitoria como cree el Banco Central Europeo? En este caso no. Nosotros pensaríamos que es más transitoria, es decir, pensamos que una inflación... pensamos lo que dice Yellen, que es más potente, que para mí es la mujer más lista del mundo, y más lista probablemente que el del Bundesbank, si me atrevo a decirlo, y es que la inflación va a estar ahí hasta que dure la pandemia. Llámele Omicron, llámele COVID. Entonces, cuando se termine la pandemia, esa inflación debería bajar a los objetivos de inflación que tenemos. ¿Y por qué? Porque hay una capacidad instalada brutal que ahora mismo no se está utilizando. Simplemente la oferta ahora mismo no está machando la demanda. Ahora mismo hay más demanda de lo que hay en oferta, y lo que ha hecho es subir los precios. Luego el tema de la energía, etcétera, etcétera, puede ser un poco más puntual. Pero entonces desde la inflación pensamos que va a durar lo que dure la pandemia, y una inflación en esos objetivos no es mala. Es decir, lo que es un problema aquí es el 0% o una negativa o una estaflación, si quieres, pero no es mala, porque al final las empresas pueden trasladarle al cliente final un 2%, un incremento de un 2%. Es decir, que la inflación no es del todo mala, y desde Aberdeen, desde luego, pensamos que va a ser transitoria. Vayamos a los tipos de interés. ¿Cuál es el escenario de riesgo que veis con ellos? Que suban mucho, que se nos vayan al 3,5-4 de forma muy abrupta, muy rápida, y ahí podríamos tener un problema de que descarrile un poco la economía. Desde Aberdeen, una vez más, no lo vemos, pero bueno, hay que vigilarlo. Hay que vigilarlo porque es verdad que el presidente de la Reserva Federal nos ha sorprendido un poco con el nuevo paso que ha tomado y con los pasos que está tomando, con lo cual eso hay que también vigilarlo, y sobre todo lo que está teniendo es mucha incertidumbre y volatilidad en los mercados, sobre todo de renta fija. Una pregunta, hablabas de Yellen, me quedo con Powell, si te parece. Vale. ¿Creéis que Europa tiene capacidad, el Banco Central Europeo tiene capacidad para resistir este año sin tocar los tipos, aunque se cumplan las previsiones de 4 subidas de tipos en los Estados Unidos? Querríamos pensar que sí. Querríamos pensar que sí, porque una subida de tipos podría hacer descarrilar, pero desde nuestro punto de vista es un poco pronto para Europa tener una subida de tipos o varias subidas de tipos. Pero también es verdad que es complejo que aguante el tirón de Powell, pero querríamos pensar inicialmente que no debería haber subidas de tipos en Europa este año. Citabas una tercera ahí, la incertidumbre, que entiendo que se construye un poquito con los tipos de interés, pero ¿qué otros elementos están construyendo esa incertidumbre según vosotros? Bueno, pues nos preocupa Rusia, nos preocupa Taiwán, nos preocupan esas burbujas de las que he hablado de ciertas tipologías de activos, y la incertidumbre lo que te hace es construir, ya que te lleva a cómo construir las carteras. Esta construcción de carteras tiene que ser una cartera a lo mejor más diversificada, no solo pendiente de una temática, sino a lo mejor mega temática, no solo pendiente de un 60% en Estados Unidos como el MSCI World, sino más Estados Unidos, no solo pendiente de renta fija de gobierno, sino meterle algo de crédito high yield, sin picar, o sin que pique mucho, pero meterle un poco de high yield. Es decir, la incertidumbre te lleva a cómo construyes las temáticas, meter algo de alternativo, algo de real estate en tus carteras, que además se puede hacer de forma líquida, diaria, sin ningún tipo de problema. O sea, que es lo que te lleva a cómo construir las carteras en todos estos incertidumbres, como te decía, de burbujas, Taiwán, Rusia, más las 3I de las que hemos comentado. Citabas 2 puntos calientes ahora mismo en el globo, Rusia y Taiwán. ¿Os preocupan ahí los tambores bélicos que suenan, por ejemplo, desde la OTAN, o el posible cruce de sanciones económicas? ¿Qué veis? ¿Qué escenario estáis ahí descontando? Si es que estáis descontando alguno, claro. Yo creo que es un poco más el cruce de situación de China, de Rusia, Taiwán, Estados Unidos, la guerra tecnológica, que al final es la cuarta revolución industrial. Nos preocupa en general ese ambiente un poco dispar y de intentar conseguir patas que no eran tuyas o que fueron tuyas hace mucho tiempo,
pero que las quieres volver como si dijéramos a reconquistar, con cierto sentido, puede tener cierto sentido, pero a ver cómo se lo toma el mundo y cómo se lo toman los mercados. Álvaro, no quiero que te levantes de esta mesa sin afinar sobre las burbujas que decías que hay, pero que no citabas. ¿En qué tipo de activos veis que hay serio riesgo de burbuja? Bueno, tanto como burbujas, es una renta fija que no te paga nada. Es una renta fija que no te paga nada. Es una renta variable tecnológica estadounidense que ha subido más a lo mejor de lo normal. Son activos que prácticamente sin rating en renta fija, pues hoy están pagando y todavía no ha habido defaults porque ha habido muchísimo estímulo monetario adjunto. Perdona, ¿veis un riesgo de defaults ahí en algunos activos? En algún momento sí. Yo creo que la marea, por mucha parte, por mucho que los estímulos sean muy fuertes y que los bancos centrales estén apoyando, llegará un momento en el que todos esos estímulos se tendrán que no ir, pero cuando se vayan reduciendo, contrayendo, como va a hacer Powell, al final, o la Reserva Federal de los Estados Unidos, al final la marea, por muy fuerte que sea, y ya sabes que yo soy gallego, la marea por muy fuerte que sea, no va a sacar a flote todos los barcos. O sea que es cierto que va a tener que haber parte de oye, va a haber ciertos defaults y tendrá que haber sorpresas. Por eso, una vez más, hay que volver a ese quality dentro de las compañías, ya sea por renta fija, renta variable o alternativos. Es decir, compañías que están bien gestionadas o proyectos que están bien gestionados y que no nos van a dar sustos. Déjame que te cierre un poquito más el círculo. ¿Veis, por ejemplo, burbujas tan de moda que se está hablando? Sabes que hay un debate muy intenso con los valores de energías renovables. ¿Lo veis vosotros ahí? Podría ser, desde luego. Desde luego es un sector en el que estamos invirtiendo muy poco, prácticamente nada, porque bueno, se está viendo burbujas ahí. Están ligados a mucha deuda, están ligados al premia que te dan los gobiernos para montar esos parques, y la verdad es que yo en su momento estuve muy involucrado en todo el tema de las renovables aquí en España. Entonces es un sector que me toca en el corazón, y porque creo que es un sector que es completamente necesario, para esa ESG de la que hemos hablado, y es necesario para el mundo mejor. Pero es verdad que como ahorrador y padre de familia numerosa, al final, oye, la energía te está tocando, y la energía te está tocando únicamente porque están llegando nuevas energías que tienen que estar ahí, pero a ver cómo está la solución. O sea que es una de las burbujas que desde luego puede haber. Álvaro, pues muchísimas gracias por hacer podcasting esta tarde con nosotros. Ha sido un placer. Muchas gracias por invitarme. Gracias. Y a vosotros, amigos inversores, mañana la apertura de los mercados, Alejandro Ramírez. Gracias, como siempre, por el privilegio de vuestro tiempo. Hasta la próxima.